que no está de acuerdo con la regulación del aborto, que este proyecto de ley va más allá de los límites de la Constitución, pues el aborto por violación no puede ser catalogado como un derecho. También manifestó que la temporalidad, pues en el informe no tiene una base médica o legal porque no se garantiza el valor de la vida. En el uso de la palabra, el asambleísta Ferdinand Álvarez, representante de la provincia del Guayas. Que el día de hoy está siguiendo este debate tan trascendental e importante para el país. Debo confesar, señor presidente y compañeros, que tenía un discurso preparado. Escuchando varias intervenciones, llego a la plena convicción que no es un tema de discursos, es un tema técnico, social, de estadísticas reales y de asentar la política siendo sinceros con nosotros mismos y con la ciudadanía que nos escucha también. Es importante aclarar que esto no se trata de derecha, se trata de izquierda, de dogmas. Hay que ser técnicos y objetivos. La Corte Constitucional emite una sentencia que es un mandato constitucional en efecto. No es una ley, no le mintamos al país. No digamos que es una ley cuando no es una ley. Esa facultad privativa la tiene únicamente la Asamblea Nacional y en eso tenemos que ser claros. Ahora bien, recordemos también, compañeros, que nuestra Corte Constitucional lamentablemente no tiene una línea jurisprudencial ecuánime. La Corte Constitucional en unas sentencias dice una cosa y en otras sentencias dice otra cosa. Ya la Corte, en lugar de ser jurídica y técnica, pasó a ser política porque responde de acuerdo a los intereses políticos que se mueven en cada circunstancia. Coincido con varios compañeros legisladores. La Corte Constitucional ha excedido sus funciones. La Corte no puede legislar. La Asamblea Nacional tiene que hacerlo. Pero veamos, más allá de que nos guste o no nos guste la sentencia de esta Corte, como yo digo, de iluminados juristas. La Corte establece que debe de existir pautas, así lo denomina la Corte, pautas mínimas que deben de por sí establecer filtros mínimos y que la Asamblea Nacional debe de viabilizar. Cuando hablamos de viabilizar, se establece un procedimiento claro, un procedimiento que vaya acorde a la realidad de la administración de justicia que vive nuestro país. Es lo que debemos de hacer. Ahora bien, la Corte ordena además que exista un límite porque no podemos escapar de algo, compañeros y compañeras, de esa Constitución de Montecristi que tanto defendemos y tan orgullosos nos sentimos, que protege la vida desde la concepción. Y es ahí donde se establece una discusión. La Corte dice que debe existir un balance de ponderación entre el nascituro y el derecho de la víctima. Pero ojo con una cosa, que la Corte lo dice también en su sentencia y lo estamos también omitiendo. La protección de la vida, señoras y señores asambleístas, ciudadanía, es gradual. Esto quiere decir que según el desarrollo que va teniendo el nascituro, la Corte dice debe de protegerse la vida. Es ahí precisamente donde nace el criterio de la temporalidad. La temporalidad no nace por un grupo o por otro. La temporalidad nace por un criterio jurídico o un criterio científico que la Corte determina. Ahora, como abogado que ejercí la profesión 11 años en materia de derecho penal, yo sí tengo la calidad para decirles, compañeros y compañeras, he defendido a muchas víctimas en derecho penal, pero conozco cómo funciona nuestro sistema. Y aquí debo de reconocer algo. En el gobierno del expresidente Correa, cuando esta administración de justicia, ¿qué es lo que concentraba? En un mismo lugar que exista el Ministerio de Salud, el MIES, todas las instituciones, para que al momento que vaya una víctima a denunciar, la víctima en un proceso de 1 hora podría salir y después todo el procedimiento legal que debía establecerse.
Queremos hablar de víctimas. Hablemos también de las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar. Ustedes saben, señores asambleístas, cuál es el procedimiento. Saben cómo esas víctimas sacan una boleta de auxilio. En menos de una hora tienen una boleta de auxilio. Así lo establece una resolución del Consejo de la Judicatura. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios científicos? ¿Cuáles son los criterios apegados a alguien que determine cuál es realmente el procedimiento y cuál debe ser de por sí la temporalidad? He escuchado muchas ponencias y todos dicen que tal cosa que dijo, que tal cosa que dijo lo otro. Pero señores, yo les pongo aquí una analogía y parece un poco gracioso. Como que cada uno de nosotros tengamos que ir a exponer una tesis de maestría y en la tesis digamos, es que tal criterio científico, ya, pero cite la fuente. ¿Cuál es la fuente? No existen criterios científicos. En el informe de mayoría, señores, no existe un criterio. El informe de mayoría se somete a posturas políticas, es la realidad. Nosotros como legisladores debemos de ser coherentes y no debemos de legislar en función también de excepcionalidades. La ley regula lo general y aterriza la excepcionalidad, sí, pero debe de ser basado en una estadística. Yo les pregunto, ¿cuál es la estadística? ¿Dónde está esa estadística que tanto mencionan? Finalmente, señoras y señores asambleístas, este mandato que debe la Corte, que indica que como asambleístas debemos de viabilizar y que debemos de establecer un procedimiento, pero apegados a la construcción de una normativa. ¿Y cómo se construye esa normativa? Con una realidad social, con estadísticas reales, con una narrativa técnica jurídica que vaya a solucionar un conflicto que hay. La Corte dice, existe una vulneración de un derecho. Hay que regir este procedimiento. Pero cuidado y vamos a crear un problema en la administración de justicia en lugar de una solución. Compañeros, compañeras asambleístas, seamos conscientes de algo. Si no conocemos y no aceptamos la realidad de la administración de justicia actualmente en nuestro país, si no conocemos ni siquiera cómo se debe de presentar una denuncia, compañeros, yo sí los exhorto que establezcamos lo que la Corte dice, la temporalidad apegado a criterios y estándares internacionales. Yo estoy de acuerdo de que se legisle, estoy de acuerdo que debe de aceptarse la violación, el aborto por violación, totalmente de acuerdo, pero debe de existir la temporalidad y debe de existir también la corresponsabilidad de quien se apega a ese criterio. Y no solo eso, ojo con una cosa, cuidado y caemos también en el criterio de que el Estado no puede ejercer su poder punitivo con las personas que son violadoras, las personas que son victimarias. Lo que debemos de perseguir nosotros es la prevención primero, y que cuando existan lamentables hechos como violaciones, el Estado ejerza su poder punitivo y que las instituciones, Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Económica y Social, la propia Administración de Justicia, no tengan en un viacrucis a las víctimas por violación o de cualquier otro delito también, que actualmente saben lo que pasa. Van, denuncian en un sector, van a buscar un certificado médico a 2 horas del sector, esperan un parte policial en 4 horas. Tenemos que recordar los procedimientos, señoras y señores asambleístas. Aterricemos la realidad, seamos coherentes con esa realidad y ahí sí, cumplamos con lo de la Corte. Yo estoy de acuerdo, defiendo a la víctima, mujeres, adolescentes, niñas, mujeres en general. Voy a estar siempre del lado de ustedes, pero tenemos que ser también conscientes y responsables con lo que legislamos, porque basta de tantas leyes que sirven para poner en un cuadro, pero en la realidad no son ejecutables. Muchas gracias, señor presidente. Asambleísta Omar Ceballos tiene la palabra. Escuchamos la intervención